Queridos hermanos, ¿cómo andan? Buen miércoles, después del fin de semana con bastante lluvia y demás. Espero que se encuentren todos bien, sanos y salvos. Y seguimos después de días de lluvia. Hoy nos toca un mejor día dentro de todo. Y estamos trabajando 1 Corintios capítulo 7. Y ya nos estamos acercando a la recta final de este capítulo. Para los que no estuvimos trabajando hasta el capítulo 24 y hoy nos toca continuar. Antes de dar inicio a la lectura, vamos, para que tengan todos, abran sus Biblias, vamos a trabajar del capítulo 25 al 31. Tengan en claro que la idea de Pablo continúa del 25 hasta el 40, pero bastante extenso. No nos daría el tiempo, tendríamos que tener una pseudo, ya más una clase, 40 minutos o más, y ahí sí podríamos abarcar todos los versículos, pero para que ustedes se lleven fresquita a sus casas y tengan bien en claro las ideas principales de estos versículos, de esta parte, la vamos a fraccionar en dos partes. Primera, esta del 25 al 31, y vamos a finalizar el próximo miércoles todos juntos en el culto presencial, si Dios lo permite y lo quiere, en la iglesia, todos juntos. Antes de dar inicio a la lectura, en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 25 al 31, vamos a orar a pedirle al Señor que nos esté guiando. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos que nos esté guiando en este estudio, Señor, que nos ilumines con tu palabra, Señor, para crecer y mejorar, Señor, día a día. Te pedimos que bendigas a los hermanos, Señor, a todo aquel que está regresando de su trabajo, Señor, o está yendo a él, o a sus respectivos estudios. Te pedimos que nos bendigas día a día y nos falte la provisión que tú nos otorgas, Señor. Pedimos que bendigas este culto en nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 25 al 31, dice de la siguiente manera: en cuanto a los solteros y a las solteras, no tengan un mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión como alguien que, por la misericordia del Señor, es digno de confianza. Ante la situación apremiante, soy del parecer de que es mejor que cada uno se quede como está. Estás casado, no trates de separarte. Eres soltero, no busques casarte. Aunque si te casas, no pecas. Si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentarse sufrimientos y yo quiero enviárselos. Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no lo tuviera, el que llora como si no llorara, el que se alegra como si no se alegrara, el que compra como si no tuviera nada, y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Hasta aquí la palabra del Señor. Pero arranquemos del principio, ¿no? Porque Pablo termina estos versículos de una manera, bueno, no pensaría al principio, un poco trágica, pero siempre tenemos que ubicar quien escribe al escritor en un contexto, ¿no? Para llegar a imaginar lo que él estaba sintiendo. Desde el principio, de que arrancamos con esta cuestión de los problemas matrimoniales, de las conflictividades que atravesaba Corintios y demás, es muy probable que haya dicho, sé que lo trabajamos con los jóvenes, pero Pablo aceptó por ministerio y demás el tema de
ser apóstol, ministeriar para el Señor, y aceptó la condición de estar soltero, el celibato, para dedicarse mejor y plenamente a su labor. Él lo ve así, ¿no? Pero tiene acá diferentes salvedades, ¿no? Dice, cuanto los solteros no tengan un mandamiento del Señor, simplemente doy mi opinión. Pablo va a dar su opinión como alguien, digamos, con experiencia, autoridad de lo que pensaba por diferentes escritos que se habían estado dando entre la iglesia de Corintio, de algunos hermanos con algunas dudas, y él, ¿no? Ante la situación apremiante, doy mi parecer de que es mejor que cada uno se quede como está. Vamos a rever un versículo del culto pasado que tú dices, el versículo 24, hermanos, cada uno de ustedes debe permanecer ante Dios en la condición de que estaba cuando Él lo llamó. Si Pablo va a tomar, si uno se tomaría de esa idea, bueno, el Señor te llamó, te convertiste, en la situación estabas soltero, ¿no? En otra situación estabas casado, te llamó, tu pareja, ambos aceptaron al Señor, se casaron. Bueno, Pablo va a marcar esa cuestión, ¿no? De que si el Señor te llamó en este estado civil y demás, intentes permanecer, ¿no? Pero si estás casado o estás soltero, la cuestión es no peques. Que la carne o demás no sea algo que te lleve a pecar y a errar el camino. Sabemos que la iglesia de Corinto ya había atravesado y estaba atravesando diferentes problemas y situaciones en donde los pecados carnales habían llevado a que la iglesia entre en una conflictividad, ¿no? Estaba atravesada por diferentes movimientos culturales, la filosofía, la Grecia, la nueva interpretación sobre los cuerpos y sobre qué estaba permitido y qué no, ¿no? Entonces, estas cuestiones Pablo tenía que trabajarlas y despejarse la duda, las diferentes dudas que surgían en los diferentes hermanos. Bueno, ustedes quieren, se recomienda para dedicarse al Señor estar soltero. Pablo hace una recomendación, ¿no? ¿Por qué? Más adelante Pablo va a tratar sobre el tema, bueno, el tema de que el Señor te llamó y demás, que mandatos sociales, ¿no? De que a cierta edad está bien visto y demás por cuestiones culturales, de que la mujer se debe casar o el hombre debe casarse y formar familia, ¿no? Que eso no sea un apremiante para que te focalices en esos mandatos culturales, sociales, y despejes el foco, ¿no? El mantenerse uno en línea con las cuestiones del Señor, ¿no? Dice, aunque si se casan, no pequen, no pecas. Si alguna joven soltera se casa, tampoco peca. Sin embargo, los que se casan tendrán que enfrentarse a sufrimientos y yo quiero evitárselo. Bueno, Pablo dice acá porque después, más adelante, lo que vamos a ver presencialmente, ¿no? Y darle un cierre a todo este capítulo, ¿no? Es la cuestión de que muchas veces las cuestiones sociales de la época en que vivían y demás los hermanos de Corintios, Pablo lo veía como un impedimento, ¿no? La cuestión de el casamiento, porque no se podría él desarrollar, o él pensaba, en no desarrollar al 100% la tarea de dedicarse al Señor, ¿no? Como todo, siempre uno dice que la Biblia hay que leerla completa y en contexto, ¿no? Pablo tenía el ministerio de celibato como algo principal para él desarrollar su ministerio en atender las dificultades o la evangelización que estaba llevando adelante, las cuestiones con los diferentes problemas que se daban en diferentes iglesias, formar gente, sus problemas legales, sus problemas de que tuvo por ser
cristiano y evangelizar y llevar la palabra, ¿no? Él veía estas cuestiones que era como un impedimento para desarrollar la tarea, pero no era así, ¿no? Sabemos que muchos hermanos, diferentes pastores y demás, en muchas iglesias, en la nuestra también claro ejemplo de que una pareja pastoral puede llevar a cabo la tarea ministerial es diferente al 100%, dedicándose al 100%, siendo uno. Bueno, sabemos que Pablo trabaja la cuestión de el casarse, el formar familias en santidad y demás, como vimos al principio de los capítulos, en los principios digo de los versículos, sobre la cuestión de, bueno, hay que tener una familia cristiana fuerte. Y si no se da la bueno, hay diferentes cuestiones a tener en cuenta que se pueden dar para mantener la familia unida, ¿no? Pero si estás soltero, no te apures, porque está bien, ¿no? Mientras que no erres el camino, está perfecto, ¿no? Dice, pero quiero decirle, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como si no lo tuviera y da una serie de cuestiones. ¿Por qué? Bueno, uno podría pensar que en estos versículos desde el 29 al 31, uno nos está dando ahí unas cuestiones sobre la cuestión pseudoapocalípticas, ¿no? Sobre la cuestión de, bueno, que se estaba acercando el fin de los tiempos, la venida del Señor, ¿no? Pablo en algunos versículos y demás nos da algunas pistas de lo que él estaba sintiendo, creyendo, ¿no? Que era, bueno, la venida del Señor en una cuestión inmediata, ¿no? Entonces, si viene el Señor inmediatamente, no pierdas tiempo, dedícate plenamente a Él, ¿no? Entonces, uno muchas veces piensa que, bueno, la finitura del, ¿no? Si nosotros pensamos que, no sé, pueden darse dos tipos de pensamientos, ¿no? Sobre el fin de los tiempos, cómo se interpreta la vida, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos vida eterna por creer en el Señor, sabemos que en esta vida terrenal todo es finito, pasa y demás, pero no por eso, que sabemos que es algo que mañana o pasado o en alguna edad nos llega la hora de partir. Sabemos que vamos a levantarnos, reencarnar, vamos a levantarnos nuestras tumbas, vamos a vivir en los cielos en una nueva nación, conformamos una nueva nación y esa esperanza, esa cuestión nos da bueno, a vivir día a día con más fuerza, más empuje, ¿no? Si alguien pensara que, bueno, ¿para qué me voy a forzar si mañana voy a desaparecer, soy polvo y demás? Bueno, es parte de lo que estamos sufriendo hoy en día las sociedades, ¿no? Y los matrimonios muchas veces son atravesados por esto, ¿no? Cuando esa cuestión de que, bueno, si voy a desaparecer, entonces voy a hacer lo que yo considero, lo que yo quiera. Y, bueno, o no formo una familia estable, o no educo bien a mis hijos, o no me esfuerzo por tal cosa, o cuando nos olvidamos de que vamos a seguir en la vida eterna, cuando nos separamos de ese foco, nos centramos en el ahora, en el yo, producimos, bueno, que el pecado se meta. Pablo lo que recalca, considero aquí, que es la cuestión de que puedes estar casado, puedes no estarlo. Los mandatos sociales que no te guíen a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Que lo que elijas
tanto si elegís el ministerio del Señor en el celibato, perfecto. Si elegís casarte, hacelo con sabiduría, tené cuidado. Hay estas cuestiones, el formar hijos, el día a día, porque dos personas totalmente diferentes se unen en sagrado matrimonio, deciden convivir y demás. Y aunque uno haya puesto todo sobre la mesa, uno siempre tiene diferencias uno con el otro, decisiones de vida que muchas veces chocan unas con el otro y hay que llegar a un buen balance, ¿no? Como esa palabra que siempre se escucha al pastor decir, bueno, hay que tener un equilibrio en las cuestiones para siempre llegar a buen puerto. Pablo trabaja esto, ¿no? Mantener un equilibrio, ser razonable para que llevemos nuestros matrimonios en santidad o las personas con que vamos a decidir formar, o los que decidan, yo ya formé una familia, ¿no? Pero los que decidan formar una familia y demás, háganlo con sabiduría, en santidad, buscando un equilibrio entre las partes, buscando en donde Cristo siempre esté en el centro de la vida, de la pareja, del entorno familiar, ¿no? Pablo trabaja esta cuestión. Pablo va, bueno, marcar algunas cuestiones que él veía que en el matrimonio, bueno, los matrimonios de Corintio estaban atravesando, ¿no? Porque, bueno, cuestiones culturales, como ya dije, cuestiones sociales, en donde se entremezclaban las diferentes culturas, diferentes pensamientos filosóficos. El cristianismo estaba ahí. El cristianismo era algo que marcaba, bueno, la libertad por el mensaje de Jesucristo, y en donde no importaba tu clase social, eras parte de algo más grande de lo que involucraba en ese tiempo a vos. Todavía seguimos creyendo eso, en donde conformar la iglesia del Señor Jesucristo es ser algo mucho, mucho más grande de que tu situación social, económica, del país del que vengas, del estatus social, si tenés plata o no tenés plata, no importa nada, no importa si tenés apellido o no. Aquí conformas algo mucho, mucho más grande, que es ser hijo del Señor Jesucristo y ser parte de su iglesia y de su cuerpo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, Pablo pensaba que al final estaba cerca, había que, bueno, ponerle todas las pilas en el asador, ¿no? Cuando dicen, bueno, como si no lo disfrutara, y el que disfruta en este mundo como si no lo disfrutara, porque el mundo no que conocemos está por desaparecer. Bueno, vivámoslos, esforcémonos por llevar el mensaje, por si conformamos una familia, esforcémonos. El esfuerzo tiene que estar siempre presente para que lo valoremos todo lo que construyamos, para que valoremos la buena administración del mundo que el Señor nos dio a administrar, ¿no? Administremos nuestra vida, administremos nuestro tiempo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Queridos hermanos, llegamos a, bueno, hacia esta parte, ¿no? Luego va a continuar Pablo desde el versículo 32 al 40. Con esos versículos vamos a dar conclusión a este capítulo y vamos a armar una conclusión entre todos. Espero que vengan la mayor cantidad de hermanos, así trabajamos todos juntos. Nos otorgamos un tiempo para el debate, la charla y ver todas estas cuestiones que Pablo trabaja desde el versículo 1 al 40 del capítulo 7. Queridos hermanos, llegamos a esta parte por el día de hoy. El próximo miércoles presencial vamos a retomar algunas cuestiones
vamos a orar para que cada uno vaya a su casa. Recuerden las actividades del fin de semana. Recuerden el sábado las actividades programadas que hay. Recuerden que hay deporte. Creo que hay reunión. Igual ahora Priscila o Dorín van a explayarse más. Hay reunión y sí, vamos a poner el término de reunión. Reunión para seguir trabajando en la recuperación de los bancos de la iglesia. Sabemos que algunos están muy bien, pero otros han sufrido lamentablemente el paso del tiempo, el paso de niños, jóvenes y otras personas que lamentablemente han dejado sus firmas en nuestros bancos. Y vamos a dedicarle el tiempo. Jóvenes, adultos, constantemente lo vamos a recalcar en cada uno de los cultos, que la iglesia es de todos. Vos, tuya, no importa tu edad, si sos chiquito, si sos grande, si sos anciano, venite. La recuperación tiene que ser de todos de la iglesia. Sentir que, no sé, desde el poquito que puedo lijar es un pequeño grano que nos ayudamos entre todos para levantar la iglesia. Pasamos un buen momento, charlamos, trabajamos, nos esforzamos, justamente nos esforzamos por tener un hermoso templo. La crisis nos golpea a todos. En nuestra iglesia también nos pasó el tiempo, 100 años cumplimos. Es hora de que todos trabajemos para levantarla lo mejor que se pueda, porque ese hermoso templo ha cambiado y cambiará muchas vidas. Hoy nos toca a nosotros hacer ese cambio, hacer esas modificaciones en el templo. Hay muchas más. Pintar los techos, cambiar luces, limpiarlo, limpiar algunas zonas muy altas, como vieron los portalámparas. Hay que ser 3 personas para que nadie se mate o se lastime, para limpiar cada uno de esos plafones que están. Así que, queridos hermanos, todo el que pueda venir, no importa si sos mujer, si sos chiquito hombre, si sos chiquito mujer, no importa. Venite, trabajá codo a codo, porque ahora no solo hay que lijar, sino hay que pintar, hay que barnizar. Cada vez se van agregando más tareas. Así que mientras puedas venir, no importa. Puedes hacer jugo o lo que sea para otros. Vénganse todos a trabajar en la iglesia. Queridos hermanos, los invito a que oremos para que tengamos una hermosa semana y que estas palabras que estuvimos viendo nos llenen el corazón para seguir trabajando en las cuestiones a mejorar, que nos llevemos una hermosa enseñanza de, los problemas que se pueden dar dentro del matrimonio, dentro de la formación de una familia, más en estos tiempos convulsionados económica y socialmente. Mantengámonos firmes en su palabra, porque es la mejor guía. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guíes, Señor, a cada uno de nosotros en comprender y trabajar constantemente en emplear tu palabra y el conocimiento, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas a cada hermano en su hogar. Señor, te pedimos por tu provisión, que nos guíes, Señor. Te damos gracias, Señor, por este clima que va mejorando, que ya han pasado las lluvias, las tormentas, Señor. Te pedimos que cuides a nuestros enfermos, Señor, que los recuperes, Señor, y te pedimos porque nos sigas bendiciendo por la restauración de los bancos y el mejoramiento de las instalaciones edilicias. Te pedimos que nos bendigas en nombre de Cristo Jesús. Amén.